Buen día, hermanos. Les invito a tomar sus Biblias y buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 43. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En este primer capítulo de Juan nos cuenta cómo algunos de los primeros discípulos comenzaron a seguir a Jesús, con la declaración de Juan el Bautista, que vio al Señor y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hizo en dos oportunidades. Entonces dos de sus discípulos, de los discípulos de Juan el Bautista, comienzan a seguir a Jesús. Uno de ellos es Andrés, que luego encuentra a Pedro, su hermano, y lo invita a seguir a Jesús. Después, como leímos, es Jesús quien encuentra a Felipe y le dijo solamente: sígueme, y eso le bastó para que lo siguiera. No sabemos cuánto sabía Felipe de Jesús, pero sin duda que había escuchado algo de él, quizás había visto sus milagros, había escuchado sus mensajes. Juan nos dice que Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Bethsaida había sido testigo de muchos milagros de parte del Señor, y aún así lo rechazaron. El Señor dijo en Mateo 11:21: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Así que solo bastó esa palabra: sígueme, del Señor, para que Felipe comenzara a seguirlo. Y así como Andrés encontró a su hermano Pedro, Felipe fue a buscar a Natanael. Y podemos imaginarnos a Felipe todo entusiasmado, queriendo que su amigo también conozca de Jesús, el Mesías que él tanto habían esperado. La predicación de Felipe es breve, pero nos deja ver lo que Felipe había llegado a entender acerca de Jesús. Lo podemos ver a Felipe como uno de esos fieles de Israel que sinceramente esperaban la venida del Mesías, como es el caso también de Simeón y de Ana. Y cuando se encontró con Jesús, se unieron todos sus conocimientos de la palabra de Dios que fue anunciada por Moisés y por los profetas en la persona de Jesús. Me gustó una frase que leí que decía: es imposible entender correctamente a Moisés y a los profetas si no se ve a Cristo en sus escritos. Así que lo vemos a Felipe entusiasmado contándole a su amigo acerca del Mesías, pero él no se imaginó lo que podrían producir en Natanael las últimas palabras de su mensaje: hijo de José de Nazaret. De ahí la pregunta que surgió en Natanael, y es el motivo de nuestro devocional: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Para Natanael, Mesías y Nazaret no tenían ninguna relación. Natanael era de Caná de Galilea y era una ciudad muy cerca de Nazaret, por lo tanto él conocía muy bien a esa ciudad. Quizás había una rivalidad, como ocurre entre ambas ciudades que están cerca, o simplemente fueron los ojos de Natanael, que veía a Nazaret y lo veía como un pueblucho, como algo insignificante. La información que tenemos de Nazaret era que era una zona más bien rural, sin importancia política, religiosa y social. Un lugar que era evitado por judíos sofisticados y que no se menciona nada de esa ciudad en todo el Antiguo Testamento. Sin dudas, este prejuicio que tenía Natanael tenía buenos fundamentos. Felipe solo pudo contestar: ven y ve. Compruébalo tú mismo. Él no tenía que discutir con su amigo, no tenía que defender a Jesús de los prejuicios, solo tenía que invitarlo: ven y ve. El encuentro entre Jesús y Natanael siempre me intrigó y mi imaginación siempre me lleva a la higuera. ¿Qué habrá pasado en ese lugar? ¿Sería un lugar de meditación que tenía Natanael? ¿Qué era lo que quizás él oraba en ese lugar? Algo así como el Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mi imaginación vuela, pero lo cierto es que el Señor mostró que tenía conocimiento de Natanael, incluso de sus meditaciones o de sus oraciones en ese lugar secreto debajo de la higuera.
Algunos piensan que Natanael meditaba en el patriarca Jacob y cómo éste había recibido la bendición de la primogenitura con el engaño. Esto lo encontramos en Génesis 27. Y por eso el Señor, en contraste con el patriarca Jacob, dice de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A esto se le suma lo que el Señor también le va a decir después a Natanael, que hace referencia al cielo abierto y a los ángeles subiendo y bajando, que es la visión que tuvo Jacob cuando huía de su hermano Esaú después de engañarlo, Génesis 28. Después de escuchar a Jesús, Natanael llegó a la conclusión: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Más que una conclusión, fue su declaración de fe. Me pregunto qué hubiera pasado si Natanael no superaba sus prejuicios y simplemente rechazaba la invitación de su amigo Ben y ve. Si vamos al diccionario, nos dice que prejuicio es una opinión previa de algo o de alguien, por lo general desfavorable, no basada en hechos o en la experiencia, sin fundamentos razonables y sin tener suficiente conocimiento. Los seres humanos tenemos esta tendencia a mostrar prejuicios hacia cualquiera que sea diferente. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fueron escritos en épocas donde la historia de la humanidad se veían los prejuicios muy marcados y eran muy normales. Eran de tipo social, de tipo nacional y de tipo sexual también. Encontremos que a las mujeres se las tenía como una propiedad y que era común esclavizar a gente de otras nacionalidades. Había prejuicios entre judíos, gentiles y samaritanos. Judíos que odiaban a los samaritanos y que consideraban impuros a los gentiles. Pero el Señor rechazó los prejuicios y podemos ver que Él elogió la fe de un centurión, de un gentil. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Y el Señor también puso de ejemplo la bondad de un samaritano en la parábola de Lucas 10:30 al 36. Lamentablemente los prejuicios también lo vemos en la iglesia, porque en un principio solo se predicaba a los judíos, pero al ver que los gentiles también recibían la salvación en Cristo, hubo controversia y fuertes discusiones. En Hechos capítulo 10, Dios le da a Pedro una visión para que él entienda que Dios no tiene prejuicios. Y Pedro termina diciendo en Hechos 10, 34 y 35, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pablo encontramos que no se avergonzaba de decir que Dios lo había elegido especialmente y lo había puesto como apóstol de los gentiles. Y él también enseñó en Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En la palabra de Dios encontramos que el amor debe gobernar todas nuestras acciones y por lo tanto el prejuicio se opone al amor. El amor ve la imagen de Dios en cada persona y el prejuicio es darle un juicio sin causa justa a esas personas. En 1 Corintios 4:5 Pablo dice que no debemos juzgar nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por lo tanto, hermanos, los prejuicios no tienen que estar en el corazón de ningún creyente en Cristo. Nuestra vida debe estar gobernadas por la humildad y la obediencia al Señor, pero también por el amor a Dios y el amor a los demás. Tener prejuicios es considerar a los otros inferiores, es considerarnos a nosotros mejores que otras personas. Natanael no se dio cuenta, pero en su pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, estaba desprestigiando a todas las personas de Nazaret. Y eso es orgullo, y es algo que tenemos que sacar de nuestras vidas. Espero que este devocional haya sido de bendición, como lo fue para mí, prepararlo, y que nos cuidemos de tener prejuicios hacia cualquier persona. Que el Señor les bendiga.